Hola a todos, amigos de Loved Magazine. Bienvenidos a una cita virtual más. Nuestro invitado del día de hoy es un artista plástico de Guadalajara, quien tiene una gran pasión por los caballos. Bienvenido, Enrique Sarvín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Enrique, desde el 2014 te encontraste con este arte ecuestre o el arte ecuestre te encontró a ti. ¿Cómo fue este inicio, este shock? Pues en realidad en el 2014 fue cuando inicié mi carrera como pintor profesional. Yo tuve un primer proceso aproximadamente de 5 o 6 años de mi carrera, en donde se la dediqué completamente a la anatomía y al rostro humano. Por ese lado fue donde yo me hice un poco más conocido aquí en Guadalajara y en algunas partes de México. Y hace aproximadamente 3 años es cuando inicio el viaje del arte ecuestre, donde pues dejo un poco de lado todo lo que era el rostro y el retrato y me convierto completamente en un artista ecuestre. ¿Cómo fue que encontraste en el arte esta como terapia o escape? ¿Cómo lo Pues, definirías? pues fíjate que para mí desde muy niño la pintura y el dibujo era como el fútbol, el dibujo y la pintura era lo más importante para mí, o sea, en cuestión de cómo yo me sentía, lo que me hacía sentir. Cuando no logro ser futbolista, por ahí algunas cuestiones, estudio la primera carrera de arquitectura, después estudio cine y yo tenía la intención de estudiar pintura y de dedicarme a pintar, pero digamos que en mi casa no fue como tan bien visto eso y me dediqué a la arquitectura y después al cine. Y después ocurrieron una serie de cosas en mi vida que me llevaron a darme cuenta de que realmente lo que yo mejor hacía y lo que más amaba hacer era pintar. Entonces es cuando yo tomo la decisión en el 2014 de pues dejar todo y de lleno dedicarme a pintar, independientemente sin saber cómo me iba a ir también económicamente, pues no. Y fue en ese momento que te diste cuenta que el arte iba a ser algo significativo en este proceso de transición. Sí, el arte se iba a convertir en completamente toda mi vida porque yo me iba a dedicar tanto en cuestión, yo venía de un proceso de ansiedad que estaba trabajando con un psicólogo y a la par pues estaba decidiendo dedicarme a la pintura de lleno. Entonces, tanto fue una decisión terapéutica, una decisión de mi salud mental, emocional, física, y al mismo tiempo fue una decisión que yo tomé a nivel económica, es decir, no me funcionó todas estas 10 actividades en las que me dediqué desde los 20 años que empecé a trabajar y ahora a los 28, independientemente de cómo me vaya económicamente, yo sé que lo que quiero es dedicarme a pintar toda mi vida y tengo la espina de que sé que me va a ir y la intuición de que sé que me va a ir sumamente bien, pues, ¿no? Y así fue la decisión y así empezó este camino en el arte, en la cuestión emocional y en la parte comercial. Ok. Estaba paseando en las redes sociales cuando me topé con un clip tuyo Ok, y, sabes, en estos paseos que dura segundos en contenidos y lo pasas, pero me atrapó mucho la forma en que estás pintando estos caballos y lo que compartes al mostrarnos tu proceso creativo. En estos videos que compartes hablas de cómo te ha ayudado en la cuestión de esta palabra tan de moda que es la resiliencia. sí. Cuéntanos este punto de quiebre al que llegaste, porque creo que es muy interesante conocer esto que mencionabas en tu video, de que muchas veces cuando estás en la oscuridad encuentras tus talentos, algo así. Si nos pudieras ampliar un poquito esto. Claro, creo que cuando tú te derrumbas, cuando tú te terminas de derrumbar y tienes el valor de derrumbarte y de darte cuenta de que
Yo en ese video narro que yo pues prácticamente me había quedado sin, no sé, digamos, yo puedo decir que la pareja más importante que he tenido en mi vida, sin mi carro, sin mi negocio, sin la casa que vivía. Regresé a vivir a casa de mi mamá porque por último me termino de fracturar el pie, este, Ouch. jugando fútbol, curiosamente. Entonces, regreso a vivir un tiempito ahí con mi mamá mientras estoy enyesado y todo este rollo. Y es cuando digo, bueno, si no tengo nada y aparte pues tenía menos números rojos, ¿no? Voy a dedicarme, si ya la vida, si yo ya me rompí y ya me decidí terminar de romper, pues a partir de ahí todo lo que venga es ganancia, ¿no? Pero hay que hacerlo con lo que más amas hacer para que cualquier cosa que te pase después, yo puedo contar muchas cosas que yo viví de carencias en el momento de empezar a ser pintor y de rentar tu primer estudio y de pasar tus primeros momentos de hambre, ¿no? Y situaciones así complejas. Pero la verdad es que yo todas esas situaciones posteriores ya las viví con mucha alegría porque esas carencias no eran carencias, eran más bien ganancias de lo que yo había decidido dedicarme a hacer. Entonces, si yo ganaba 300 pesos por un dibujito, para mí eran como cobrar 10,000 pesos por un cuadro. Entonces, siempre fue ya una energía de mucha abundancia a la hora de dedicarme, después de haberlo perdido todo, pues cualquier cosa iba a ser ganancia, ¿no? Entonces, creo que fue tomar esa mentalidad de que cuando haces lo que amas te ama a ti y te da muchas recompensas. Y esto es muy profundo y lo dices con una sonrisa, o sea, pareciera de que es fácil, ¿no? Pero creo que es, ouch, duele Sí, el estar en ese punto. ¿Qué sí, te claro. ayudó? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Fíjate que cuando haces lo que te apasiona y tú lo ves, o sea, haz de cuenta, yo tomaba mi camión, llegaba a mi estudio a las 8 de la mañana, 8:30, y yo decía, yo voy a estar jornadas de 8 horas dibujando, ¿no? Entonces yo desayunaba, empezaba a dibujar 4 o 5 horas y luego ya comía y luego otras 3 o 4 horas y ya me regresaba en camión a casa de mi mamá. Entonces, ese proceso de ver cómo vas mejorando, de cómo se va viendo cada vez mejor un dibujo, una pintura, o sea que no hay nada, yo te lo puedo así jurar, así como sea, que no hay carro que haya comprado, cliente que me haya dado, no sé, un proyecto muy grande de cuadros, muchas cosas que yo he vivido después que se asemeje a la sensación de ver tus talentos hechos realidad en una hoja de papel que cuesta 1 peso, ¿no? Y un lápiz que cuesta dos, y ver que después de 20 horas de dibujo, después de haber aplicado ciertos conocimientos o tu talento, y que después eso te lo compren, aunque sea a 100 pesos, no importa, lo que te lo compren, es una adrenalina que no, es una droga que no se compara con nada. Entonces, no importa lo que estés pasando, la verdad es que lo quieres hacer todos los días, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí era como, mira, yo venía de un trabajo godín que de alguna forma me daba un buen dinero, pero yo nunca lo disfruté. O sea, ese dinero de yo trabajar en una empresa que a mí no me gustaba, ese sueldo en realidad yo nunca lo disfruté como disfruté mis primeros 300 pesos de ese dibujo que vendí, ¿sabes? O sea, me supieron a gloria, ¿no? Entonces creo que para mí fue ahí el punto de partida de decir, no, esto está increíble, o sea, no importa lo que gane. Entonces, creo que es esa mentalidad de aprender a derrumbarte y tener el valor de volver a reconstruirte, porque pues cuántas veces no nos dejamos morir o no nos dejamos, digamos, como terminar de destruirnos y ahí estamos como dando tumbos cuando es mejor, pues destrúyete y empieza de cero y vas a empezar muchísimo mejor, ¿no? Claro, y soportarlo, el proceso, porque en ningún lado nos dicen que vaya a ser eh, pues no doloroso, no encuentro la palabra para lo contrario al dolor. O sea, no va a Claro. ser una caricia, pero el resultado vale la pena. Claro, claro. Y es que es eso, que nos acostumbramos en estas sociedades actuales a sentir poco. O sea, queremos sentir lo menos posible, pero y lo que queremos sentir son puras cosas bonitas, placer inmediato,
etcétera, etcétera. Y en realidad, pues aprender a caminar es doloroso, no sé, aprender un deporte es doloroso, aprender un arte es doloroso, bailar, aprender a bailar es doloroso, aprender a pintar es doloroso. O sea, la mano te queda toda tullida 2, 3 semanas, o sea, vives muchos procesos de dolor, pero ahora sí que el sufrimiento, como dice creo que el libro, uno de los 4 acuerdos, el sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor es inevitable, o sea, tú vas a aprender a través del dolor. Y esa es también una amiga que también quería dedicarse a la pintura, me preguntaba, oye, pero ¿al cuánto tiempo se deja de sentir incertidumbre en las artes, ¿no? Y le dije, no, nunca, o sea, siempre ganes 1,000 pesos al mes o ganes 1 millón de pesos mensuales, la incertidumbre siempre va contigo y tienes que convertirla en una muy buena amiga, ¿sabes? Entonces es aprender a este punto de la resiliencia, pues, ¿no? Un poco la parte estoica, pero de una forma, pues, agradable, de una forma como que a ti te haga sentir motivado todo el tiempo. Claro. Y lo más difícil, creo, yo, es encontrar esto que te haga sentir vivo, ¿no? Lastimosamente hay personas que no logran encontrar, oye, pues es que he intentado una cosa, otra, otra y no encuentro esta pasión. Claro, sí, yo he escuchado mucho esa parte de es que no encuentro, y yo realmente pregunto si te has metido realmente a estos estados profundos de detener, ¿no? O sea, porque estamos que en el celular, que en la televisión, que en el chisme, en el trabajo, o sea, hay mucho ruido mental, emocional, queremos estar lo menos posible con nosotros mismos. Si nos piden, oye, medita 5 minutos o quédate 10 minutos antes de dormir en silencio, la verdad es que nos es muy complejo. Entonces, estamos tan acostumbrados, es como si en un antro te pidieran, no sé, que escucharas algo que te están diciendo, ¿no? Es pues no sé, no vas a ir al antro a platicar del libro de Aristóteles, ¿no? O sea, tú vas a ir a distraerte, a bailar, a pasártela bien, lo que sea, pero no vas a ir a profundizar a un antro. Y eso es lo que pasa, que hay tanto ruido mental y emocional que cuando queremos escucharnos, pues realmente no hay a veces ese espacio, pero fíjate que cuando vienen estas crisis, pues no te queda de otra más que escucharte. Porque si, bueno, si te sigues evadiendo, no sé, yo, por ejemplo, que tomaba antes los medicamentos estos para la ansiedad y así, pues yo me daba cuenta que te atolondraban pues te ponían una venda en los ojos, ¿no? Entonces también ese proceso de dejar aquello que eran como las muletas era importante para ver quién realmente eres, ¿no? En ese vacío o en esos estados oye, pues ya no soy el dinero que tenía mi papá, ya no soy el reconocimiento que tenía como, no sé, fotógrafo, ya no soy nada de estas 10 cosas, entonces, ¿quién verdaderamente soy? ¿No? Y a partir de ahí, las primeras cosas que llegan son, qué era lo que yo amaba hacer de niño, ¿no? ¿Qué era lo que más me gustaba jugar? Y creo que ahí es donde empiezas a recordar a lo que realmente vienes a hacer aquí, ¿no? La misión que te toca cumplir acá. Claro. Y qué difícil es escucharnos, porque como bien dices, se trata hoy en día de no escucharte, de Exacto. que escuchas de las redes, de todos los estímulos externos. Entonces, esta onda de parar y escucharnos vale la pena. Sí, 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 totalmente. No, y que todos somos artistas, ¿no? Algo que me gusta mucho, pues, compartir es que todos en el fondo somos artistas y estamos transformando la realidad y eso es lo que hace el arte, ¿no? Transforma realidades y te hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Y has encontrado algún mensaje o simbolismo en la representación de caballos en tus pinturas que refleje tu experiencia de superación? Sí, totalmente. O sea, el caballo logró lo que nada en la pintura había logrado antes para mí, que yo desde más o menos en la secundaria me gustaba mucho empezar a escribir. Entonces empecé a escribir y en la prepa
tuvimos una maestra que nos enseñó a escribir la parte literaria. Gané un par de concursos ahí de cuento en la prepa, entonces me gustaba mucho el tema de escribir, ¿no? Y yo no lograba en la pintura como hacer el match con la pintura, la parte espiritual, que también desde chiquillo ahí la tenía, y la parte, digamos, de la parte artística. Entonces, estas cosas separadas. Y el caballo logró unificar las tres. O sea, el caballo logró, mm, a mí me llegó una frase, ¿no? Un día que era: el caballo es una representación del alma del hombre, porque el caballo es el animal donde cuando tú te posas en él, pues tú haces una simbiosis, ¿no? Con lo que es el caballo, con lo que siente el caballo y lo que sientes tú. Y lo que sientes tú se lo transmites al caballo y él lo va a externalizar, ¿no? A exteriorizar. Y el caballo por sí solito te va a mostrar, sin esconderlo, porque nosotros somos expertos en esconder nuestros talentos y nuestras fortalezas, y también expertos en esconder nuestras debilidades, ¿no? Entonces el caballo te muestra nobleza, pureza, poder, fuerza, valentía, resiliencia. O sea, te muestra todos los valores que nosotros tenemos, pero te los muestra así, el caballo se da al ser humano, ¿sabes? Y el caballo, si no quisiera o si te quisiera atacar, es un animal que no puedes domar, es un animal que no podrías domar, ¿no? Entonces, el caballo puede ser tan dócil o tan salvaje como él quiere, ¿no? Entonces, cuando tú te conectas con él, pues logras pues esa conexión, ¿no? Esa conexión. Por eso el caballo es como el único animal. Yo lo he visto con los clientes, de que yo tengo un perro, por ejemplo, y yo amo a mi perro y hay un amor muy grande por mi perro, y yo veo a la gente con sus perros, ¿no? Que son nuestros perrijos. Pero el sentimiento que te narra el dueño de un caballo y la conexión que tiene con un caballo que tenga muchos años con él, con una yegua, y la conexión que logran es muy superior o más profunda, más que superior, es mucho más profunda que la de un perro. ¿Por qué? Porque en el caballo tú te montas sobre él, ¿no? Entonces creo que el caballo pues llegó a mostrarme esto, y yo no soy de caballos ni he montado menos de 10 veces. Justo Y me te iba a quedo, preguntar si montas. no, o sea, de pronto sí me ha tocado mucho ver pues a muchos caballos en este proceso, pero no es algo que tenga yo como afición. Creo que me gusta mucho verlo también como un poco alejado de ese mundo, para poder también ver al caballo desde un punto de vista más espiritual y no tanto de una manera física, Ok. porque eso ya es algo que el cliente, digo, no lo hago por los clientes, pero es algo que el cliente agradece mucho, como de: oye, tu visión sobre el caballo a mí me ayuda mucho a también entender por qué siento tanto amor por mi caballo, ¿no? Y no es tanto, pues sí, es más como una comunicación más emocional que tengo yo con el cliente cuando pinto, por ejemplo, como el cuadro que está ahí, que es un retrato de una chica con su caballo, y creo que cuando ya logran ver el cuadro en vivo es como de: ay, cabrón, o sea, siento eso que tú dices, ¿no? Ya cuando lo ven en vivo, ¿no? Entonces, para mí el caballo representó ese símbolo. ¿Y más o menos cuántos caballos llevas pintados? Uy, no, yo tengo un equipo de trabajo, somos un equipo de unas 4 o 5 personas, gracias a Dios. Tenemos mucho trabajo en cuestión también de los pedidos estos personalizados, y yo creo que yo estaré pintando, híjole, a lo mejor llevaré unos 500 600 cuadros, yo creo, en este tiempo. No sé, es un montón, un ¿Y montón. hay alguno que te haya tocado de que te invite el cliente, sabes que ven, míralo, Sí, un montón de veces. Bueno, la verdad es que o se te facilita más desde una foto, te cambia la experiencia en tocar, en ver al animal que vas a retratar? sí, claro. O sea, el trabajo de la obra personalizada prácticamente pues siempre es a partir de las fotografías que el cliente envía y videos, ¿no? Entonces a mí Ok. me gusta mucho como percibir el caballo, ver la mirada, sobre todo. La mirada para mí es la clave de todos mis cuadros, tanto de los rostros como de los caballos. Y ya a partir de ahí como que yo le imprimo, o yo me conecto con esa imagen a mi manera, y como que ya
pienso poco en el cliente, por decirlo así, más bien yo me dejo llevar por lo que yo siento y al final pues termina siendo un muy buen resultado también para el cliente porque pues es una visión distinta de su caballo que no conocían. Entonces, yo trabajo tanto de esa manera a nivel fotografías, pero también yo trabajo mis propios caballos. O sea, digamos que yo hago mi propia obra, hago obra original o obra exclusiva, donde para mí el caballo representa diferentes cosas, ¿no? A lo mejor si estoy enamorado de una chava, pues empieza el caballo, pinto un caballo que me represente a mí de alguna manera y otro caballo, una yegua que representa a ella y yo lo que logro transmitir ahí, o sea, digo, te hablo de un símbolo muy básico, Ujú. pero puedo después hacer símbolos más complejos, ¿no? Un símbolo de una lucha interna, un ataque de pánico, cómo sales de ahí, o sea, también el caballo me ha hecho pintar cosas bastante fuertes y bastante oscuras en el buen sentido de la palabra de lo que yo estoy también viviendo. Qué interesante que logras imprimir todo este tipo de emociones. Y esto que mencionas de los ataques de pánico, yo creo que a raíz de la pandemia nos dimos cuenta al obligados a estar con nosotros mismos, nos dimos Claro. cuenta de todas estas cosas de la salud mental que pasamos por alto y que para mí, en lo personal, es lo más valioso que tenemos, la salud mental. A partir de no tener una salud mental, no puedes disfrutar ni del cuerpo, ni del entorno, ni de nada. Entonces, creo que Exacto. esto es muy valioso lo que nos comentas acerca de la salud y esto te ha ayudado a encontrar un equilibrio mentalmente. Sí, claro. También soy arteterapeuta, entonces la parte del arte en cuestión de la terapia, o sea, de que pues, la gente no tiene por qué saber pintar, ni dibujar, ni nada en una sesión de arte terapia, es mostrarle cómo con una crayolita roja, que eso es un muy buen ejercicio, pues una hoja en blanco, y tú estás sintiendo tu enojo, ¿no? Por ejemplo, y tú estás rayando la hoja en rojo, 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 y tú estás llevando todo ese enojo que está guardado en tus vísceras, ¿no? Y en tus emociones y todo, y la estás llevando a esa hoja, la rompes, la quemas o la tiras al bote de basura, y tú estás logrando con un ejercicio muy sencillo sanar o irte liberando de emociones que están ahí acumuladas, ¿no? Como cuando acumulas mucha basura y dices, ay, luego pasa el camión, luego pasa el camión, luego pasa el camión, y no pasa, pues cada vez esa basura se acumula, huele peor, bla, bla, bla. Entonces, el arte es un catalizador y es un filtraje de nuestras emociones, y cuando tú limpias las emociones es cuando hay espacio para realmente sentirte y entenderte y vivirte de una manera diferente. Hay muchas personas que tienen guardadas tantas cosas de tantos años que han ido acomodando, haz de cuenta, así como como el Tetris, lo han sabido acomodar muy bien, pero tú sabes que estás a un punto, un pelito, de que todo se te derrumbe, ¿no? Entonces, ¿para qué esperarte a que se te junte todo el Tetris, ¿no? Si puedes ir quitando cada pieza, ¿no? O sea, se te acumula una línea, órale, o sea, vamos a quitarla, ¿no? Hagamos estos ejercicios de arteterapia, platiquemos, soltemos, y en realidad, pues eso es el arte. El arte es un catalizador y un filtro de lo que el mundo está viviendo, ¿no? Por eso tú ves ahorita el arte muy caótico, ¿no? Y es hermoso porque ves el caos, pero es lo que el mundo está sintiendo, ¿no? O sea, el mundo está sintiendo eso, entonces tú lo ves y dices, qué horrible, pues es que es lo que estamos sintiendo, o sea, más bien alguien se está atreviendo a pintarlo, ¿no? Entonces creo que el arte es muy sanador en ese sentido. Fíjate que ahorita que dices que el arte pues es lo que somos ahorita, ¿no? Como sociedad, yo tengo un tiempo, aproximadamente como un año, sintiendo un escorzor entre la relación del arte con la inteligencia artificial. Uy, sí. Desde los, discúlpame si digo mal la terminación Ah, FT, DFT, ¿cómo es el chat esto? GPT, ¿Cómo? el chat GPT o el chat GPT. No, es una cosa que la pintura incluso la destruyen para hacer muchas copias digitales. Ah, ok, ok, ok. NFT.
Ah, o los NFT, claro, sí, también. Sí, sí, sí. Y Desde me que tocó conocí entrar. el NFT, como que me dio un cierto escorzor. Pero Sí. luego va avanzando la tecnología algo tan rápido que ahora la propia la inteligencia artificial genera cosas increíbles. Y Sí. si el arte es lo que somos y ahora el arte viene de máquinas, ¿será que estamos deshumanizándonos en alguna forma? Wow, sí, no, es muy buena pregunta. Mira, yo empecé a moverle a la inteligencia artificial con el arte cuando empezó, bueno, no cuando empezó, pero a lo mejor hace como unos 6 meses, más o menos, 8 meses, que empezaban los primeros generadores de arte en la inteligencia artificial. Y era muy curioso ver que si tú ponías, por ejemplo, caballo negro, ¿no? Y te representaba un caballo así todo deforme, ¿no? Y entre tú más hacías más específico le dicen prompt en inglés, pero es como tu enunciado, o sea, tu descripción de lo que quieres ver representado, ¿no? Entonces, cuando tú eras cada vez muy, muy, muy específico, de hecho ya hay personas que les pagan bastante bien, que se dedican a hacer los prompts o las descripciones de arte digital, de arte de inteligencia artificial. Y yo simplemente lo veía como pues, lo que está haciendo la inteligencia artificial, que somos nosotros mismos, porque si nosotros mismos no existiéramos, pues no habría inteligencia de nada, ¿no? Entonces es todos los cerebros conectados de la historia en una pequeña maquinita, ¿no? Que procesa toda esa información y la conduce y la convierte en un resultado. Y ahí es cuando te das cuenta realmente cuál es nuestra identidad, o sea, porque si somos la suma de lo que el colectivo piensa y siente, pues es cuando te dices, pues mucha libertad no tengo, mucha identidad tampoco tengo, entonces, ¿qué es lo que me hace sentir yo? Pues es donde está, no sé, si son creyentes o no, pero esta parte espiritual, esta parte que sé que me hace sentirme único e irrepetible, ¿no? Porque cuando yo pasé por los ataques de pánico tan horribles que pasé, yo pensé que yo era el único, ¿no? Que era así de, no, yo soy el único que está viviendo así y me da un ataque diario y no sé qué, ¿no? Y luego te metías a los foros, ¿no? Y veías así de, no, yo tengo 10 ataques diarios, ¿no? No, yo tengo 5 años sin salir de mi casa o tengo 2 años sin salir de mi cuarto. O sea, te dabas cuenta de que la gente estaba pasando por procesos mucho peores que los tuyos y estaba sintiendo exactamente lo mismo. Entonces no era como de, ay, es que yo estoy viviendo ataques de pánico. No, es que la sociedad está en pánico. Y entonces yo agarro ese wifi de la ansiedad o como le llames, y pues estamos conectados a la misma red colectiva, ¿no? Entonces, a mayor incertidumbre, pues mayor ansiedad porque no sabes qué viene en el futuro, ¿no? Antes había mucha certidumbre en la forma en que nuestros papás y nuestros abuelos vivían, que tenías tus tierritas, que tenían no sé qué, que el trabajo era así, que de tal a tal hora no sé qué, y luego ya descansaban y a dormir. O sea, había mucha certidumbre en la manera de vivir y te heredaban el trabajo y que la empresa. Entonces, ahorita incertidumbre total, ¿no? El Rappi que llega a entregarte la comida es un ingeniero que también trabaja en su casa algunos proyectos y también es maestro y también no sé qué. O sea, vivimos en una incertidumbre muy grande. Entonces, creo que el arte también nos está mostrando esta parte, o sea, de que estamos en estos procesos de si no te encuentras a ti, la verdad es que no sabes quién eres, ¿sí me explico? Si no encuentras esta parte profunda en ti, es difícil que te encuentres, ¿no? Entonces, como que el arte nos está viniendo a enseñar eso también. Y el arte o sea, la inteligencia artificial nos está mostrando, pues, quiénes somos en este momento, ¿no? Pues sí es otra perspectiva distinta. Yo me sentía como una especie de desolación, como algo más, como más tirándole al Sí, abandono o a la pues, orfandad de que, o sea, cuando yo vi tu video, tu clip, inmediatamente no sé por qué, pensé en Leonora Carrington. Dije, pero ok, ¿por qué me wow. suena Leonora si ella es surrealista y nada que ver? Y luego
ya estuve pensando yo, ay, es que ella se sentía a caballo. No se sentía yegua, se sentía a caballo. Ok, wow, no Pero sabía. sentía así ese, o sea, fue lo primero que pensé, o sea, la primera palabra, yo, ay, honor a Carrito, qué padre. Ok. Entonces, dices, bueno, y que cuando viene de una inteligencia artificial, pues de dónde viene ese arte, ¿no? Entonces, ya es más interesante pensar, ok, viene de nosotros mismos porque nosotros alimentamos su base de datos o Exacto. como la calculadora, ¿no? O sea, la humanidad inventó los números, pero la calculadora puede hacer sus operaciones en, en segundos. Pero sí me parece como triste, por ejemplo, la situación que está pasando el cine en Hollywood, Sí, que te paguen un guión que tardaste años o meses sí, 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 y sí. te llega $1 de pago y todavía te digan, ay, mira, se lo voy a pedir al chat GPT, Sí, al cabo me lo hace en segundos y no le sí, tengo de que hecho pagar ya nada. creo que no sé si ya se produjo o ya se hizo, pero se escribió en ChatGPT o en estos sistemas el primer capítulo de una película de Star Wars que se iba a rodar tal cual ese guión, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí me tocó ver, o por ejemplo, piezas de música tipo. Mira, por ejemplo, yo hacía el ejercicio con estos programas y yo le ponía, quiero que hagas un caballo pintado por Picasso con estos colores, con este estilo, bla, 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 ¿no? O sea, todo el enunciado. Y salía el resultado, ¿no? Y te salía, haz de cuenta que si yo se lo mostraba en ese tiempo a varios amigos y les decía, mira, es que encontraron una pintura inédita de Picasso que nadie la había visto y la madre. Y entonces se las mostraba y decía, no manches, sí, sí es de. Porque aparte, pues venía hasta firmadita, ¿no? Ujú. Y les decía, ¿sí crees que es de Picasso? Claro, sí, no sé qué. Le dije, pues no, es de o sea, lo hice con la inteligencia artificial. Y se quedan así de a seis porque te asemeja tal cual el estilo de Miguel Ángel, de Botticelli, de todos, ¿no? O sea, de lo que tú le digas. Entonces, no es que esté mal ni bien, creo que lo que les genera como mucho tema a los artistas es que, pues esto, ¿no? Tú te tardaste cientos de años, ¿no? Te tardaste décadas, te tardaste en poder crear eso, ¿no? Pero también es entender de que ya todo está creado, o sea, tú eliges y si estos sistemas los podemos utilizar como herramientas, pues utilizamos como herramientas. Antes hubiera sido el mismo tema con utilizar un lápiz en vez de un pedazo de piedra para dibujar. Y después hubiera sido lo peor usar una cámara en vez de usar el lápiz para hacer un retrato. Entonces, conforme va evolucionando, ¿no? Y en 100 años van a decir, ay, pues no, antes el chat GPT y no sé qué. O sea, va a ser lo mismo porque nosotros vamos evolucionando, la tecnología va avanzando. No sé si viste, hay un capítulo muy bueno en una serie de Love and Robots o algo así de Netflix, que es de robots. No la he Pero visto, la voy a buscar. Love and Robots. Love and Robots creo que se llama. Y hay un capítulo de Cima, se llama Cima Blue. Cima Blue, y es una máquina que está limpiando albercas, es un robotcito que limpia los azulejos azules de una alberca, y él va agarrando inteligencia, inteligencia, y bueno, llega al grado de que él se convierte en una superestrella, en un artista así, el más famoso del mundo. Le recomiendo mucho que la vean porque es este proceso de cómo una máquina se convierte en un ente humanoide que se convierte en la estrella más grande del arte mundial y universal, porque también después pinta sobre los planetas y está impresionante ese capítulo. Y entender que en realidad lo único que está haciendo el artista es interpretar una realidad. No estamos creando una realidad, la estamos interpretando porque creada, pues ya está la realidad. Más bien es qué visión estamos dándole y qué herramientas estamos usando. Claro. Enrique, está por agotarse el tiempo. Me queda más que agradecer la gentileza de recibirnos en esta cita virtual. Y como última pregunta, me gustaría saber qué consejo le darías a alguien que está pasando por un momento difícil
y cómo podía expresarse a través del arte. Creo que lo primero es aceptarlo, así como cuando aceptas que tuvieras una adicción o una situación, creo que primero es aceptarlo. Sí es importante, cuando lo aceptas te das cuenta si necesitas pedir ayuda. También saber pedir ayuda y pedirte ayuda también a ti mismo es la clave para empezar un proceso de sanación, pero yo diría que te atrevas a derrumbarte para a partir de ahí poderte levantar. Si ya estás medio con la pierna medio rota, mejor rómpela, ¿sí me explico? No, mejor no te esperes a que el hueso solde mal y camines chueco toda tu vida, ¿no? Mejor rompe el hueso, que te lo sanen bien, que te lo enyesen bien y vuelve a caminar de una manera diferente, pero bien, ¿sí me explico? No te acostumbres a tener tus pensamientos y tus emociones chuecas, ¿no? Y eso para mí sería que te atrevas a vaciarte y que no hay oscuridad más grande que no se convierte en una luz, ¿no? Cuando puedes ver la luz es porque aprendiste a ver tu oscuridad. Enrique, muchísimas gracias y espero que Sí. sea la primera de muchas citas virtuales. Claro, Felicidades por tu mucho trabajo. gusto. Gracias a ti por invitarme y a todos los que nos escuchan. Cita virtual. Cita virtual.